Ojo, pues porque Millonarios le acaba de pegar una educada Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, pero bravísima, bravísima. Uf, Dios mío, cuánto tiempo le queda al técnico de Atlético Nacional en ese banquillo, ¿no? Qué bravo, qué bravo. Millonarios lo volvió a hacer tal y como ya lo había hecho en el 2007 en aquella Copa Sudamericana con doblete de Ricardo Siciliano y de Jonathan Estrada, el golcito de Jonathan Estrada que jugó en la Real Sociedad que avanzó a la final de la Copa del Rey. Millonarios en esa oportunidad lo había hecho, ese partido quedó 3-2, en esta ocasión quedó 3-1. Pero ¿cómo llegamos a este 3-1? Primero partamos del contexto, ¿no? Entonces, estadio Atanasio Girardot, lleno a reventar, solo hincha de Atlético Nacional. Y ahora cualquiera se preguntaría, pero hombre, si es un torneo con Mebol, ¿no debió haber ingresado gente del visitante de Millonarios? Sí, pero desde Atlético Nacional dijeron que no, que por qué, que pagan la multa, pero luego dijeron que no les cobraban multa. El caso es que no dejaron entrar gente de Millonarios, pudieron haber dejado entrar 4.000 como usualmente se dan los torneos con Mebol, pero no. No dejaron entrar gente de Millonarios para hacer ellos toda la fiesta. Entonces aquí era un terreno totalmente hostil para el cuadro albiazul. Atlético Nacional con solo gente del verde paisa ahí en el estadio, con la supernómina, con un equipo ya ensamblado, con un técnico cuestionable, altamente cuestionable, pero con un equipo ya ensamblado, mientras que Millonarios sin gente de ellos ahí en el estadio. Quizá uno que otro infiltrado había, no lo descarto, luego aparecerán los videos de los infiltrados, pero sin gente a priori de Millonarios identificada como de Millonarios en el estadio, eso por un lado, sin la recontra hipernómina, es cierto que tiene muy buenos valores y ya voy a hablar de eso, pero sin la recontra hipernómina y con un técnico que llegó ya iniciado el campeonato, porque no es que Bustos, oh Dios me hizo la pretemporada y pidió todos los refuerzos, no, no, nada que ver. O sea, incluso Repeto o Reterco, como le dice mi tío, lleva más tiempo al frente de Santa Fe que Bustos al frente de Millonarios, por lo que es muy valorable lo de este técnico que con su 5-3-2 fue allá a Medellín e hizo una épica y pegó un batacazo, porque esto es un batacazo con todas las letras, hermano, con todas las letras. Terreno totalmente hostil y Millonarios eliminó a Atlético Nacional, lo liquidó de todo torneo internacional en este 2026, tal y como lo había hecho el Once Caldas en el 2025 contra Millonarios, que lo liquidó de la Copa Sudamericana, ahora lo hizo Millonarios en condición de visitante. Tengamos en cuenta también que es que la Conmebol pone a enfrentarse a equipos del mismo país porque nos odia al resto, ama a Brasil y Argentina, al resto nos odia, es recontra obvio, pero bueno, toca jugar con estas reglas, malsanas, malignas, desgraciadas, pero toca jugar con estas reglas. Entonces, llegó, hizo eso la Conmebol y en el emparejamiento salió Millonarios Atlético Nacional, sin la oportunidad de que Millonarios tuviera un partido aquí en Bogotá para hacer al menos un ida y vuelta. No, es un solo partido y favoreció el asunto a Nacional, pero no sé qué tanto favoreció a Nacional si luego yo llego y miro el cotejo. Esto incluso creo que terminó favoreciendo más a Millonarios porque había demasiada presión sobre Atlético Nacional y fue inferior a la presión. Esa es la verdad. Fue inferior al escenario, el verde paisa. Esta es una cosa que se sabía desde el año pasado. Yo me acuerdo que yo había mencionado, listo, sacó adelante unos partidos, quedó campeón de la Copa Colombia con el señor Arias ahí en el banco técnico. Pero yo había advertido, Atlético Nacional tiene que conseguir un técnico de más fuste. O sea, va a ganar algunos cotejos, sí. Va a salir adelante en algunos duelos, sí, también por nómina, por un tema netamente de inercia. Pero tenía que conseguir otro técnico ahí. Y aquí no solo queda cuestionado el técnico, sino que queda cuestionado el proyecto de Don Fermán y quedan cuestionadas muchas cosas en Atlético Nacional. Porque no me vengan ahorita con cuentos que no pasa nada, que es que va bien en la liga y que debe unos partidos. No, no, no me vengan con cuentos que este es el partido que el hincha de Nacional quería ganar. Este es el partido que tenía en la mente, que lo había marcado en el calendario. ¿O es que el estadio estaba lleno de chimba? No. El estadio estaba lleno porque el hincha nacional quería liquear a Millonarios y decirles: soy el doble campeón de Libertadores y usted está hundido, lo liquidé, lo limpié de todos los torneos internacionales. Ahora eso lo va a decir, pero el hincha de Millonarios. Entonces que no,
salgan ahorita con los paraguas múltiples y dicen, ah, no, pero es que en la liga estamos sobrados. Pues obviamente en la liga van a estar sobrados. Si es que la mayoría que juegan en la liga son matados, 2 o 3 le compiten, hermano, una cosa re obvia. Aquí, por inercia, iba a avanzar un Atlético Nacional con la barra inerte de carbón de técnico, pero necesitaba era un tipo de más categoría como técnico. Cuando las papas quemaron en este partido, lo que se le ocurrió fue meter y meter delanteros y regalarle todo ese campo a Millonarios. Entonces, no, indefendible lo de Atlético Nacional y lo de este señor Arias. Ahora, con respecto a Millonarios, gran partido. Partido que yo creo que Bustos hizo como el Doc Brown de Volver al Futuro, se soñó algo y lo inventó. Así como el Doc Brown llegó y se soñó la máquina del tiempo y la inventó, lo mismo. Él se soñó este partido, lo planificó y le salió perfecto. O sea, o casi perfecto, porque Atlético Nacional igual le convirtió en gol, llegó en algunas oportunidades, pero le salió casi perfecto. Lo que pensó, dijo, es un terreno hostil, hay que lanzarle la responsabilidad a Atlético Nacional, decirle, venga, atáqueme, déjeme espacios, y conforme eso lo vamos a ir afectando. Si bien es verdad que Atlético Nacional tuvo ese disparo que salvó milagrosamente en la línea Sergio Mosquera de Millonarios de cabezazo, de ahí en adelante vimos un verde paisa muy sobre revolucionado y muy ansioso. Quería hacer el cuarto antes de hacer el primero. Millonarios ejerció un bloque bajo, un 5-3-2 reconocible, ya con sello de Bustos. Ahí atrás esperaba, agazapado Atlético Nacional. Dejó que pasara esa ebullición de los primeros minutos y conforme fueron pasando los instantes, Atlético Nacional hizo la gran Flamengo. Los que hayan visto la Recopa Sudamericana recordarán que Lanús le aplicó esa Flamengo. Llegó, se resguardó, equipo cortito, juntito, solidario, menudito, y Flamengo cometió un error. Flamengo subió todo, quedó totalmente desguarnecido atrás. Un error aprovechó Lanús y le metió el 1-0. Así fue Millonarios. Millonarios ya estaba mostrando buenas maneras. Ya estaba demostrando que le podía hacer daño a Atlético Nacional. Macalister Silva ya había tenido un mano a mano contra Ospina, ya habían tenido algunos pases en cortada. O sea, Nacional demostraba fisuras en las bandas, por dentro, pero sobre todo en las bandas, cosa que ya había presentado ante Independiente Santa Fe. Un tema distinto es que en Santa Fe juega Chirra y en Millonarios juega Rodrigo Contreras. ¿Qué delantero? No es de hoy, no es que lo estoy descubriendo ahorita. Vayan y miren los videos cuando arrancó el campeonato, incluso cuando Millonarios estaba en un mal momento y el técnico era Hernán Torres. Yo decía, ese Contreras es bueno. Lo que pasa es que está en un mal entorno, no lo están acompañando bien en Millonarios, pero ese man es bueno. Los movimientos uno ve. No de tanto ver fútbol, uno no se va a dar cuenta de eso. Los movimientos, un tipo muy completo. Aparte de un tipo, yo me imagino que ya se metió en el corazón del hincha de Millonarios, o está cerca de meterse en el corazón del hincha de Millonarios, porque picoso, un tipo que calentaba al hincha de Atlético Nacional, calentaba a los jugadores, se les metió en la cabeza, los tenía enloquecidos. Mi papá me decía mientras miramos el partido, dijo, los tiene educados, los tiene ahí amansados, los tiene mansitos a los de Nacional. Y sí, ¿qué le va a hacer? O sea, es la verdad, los tenía jodidos, mentalmente los tenía dominados. Y pensemos en el 1-0. ¿Por qué? Hay varias aristas con respecto al 1-0. Lo primero, estaba todo Atlético Nacional volcado al ataque. Todo. Y es un mal saque de banda. Llegó y sacó, creo que fue este Casco, el juvenil de oro. Llegó y sacó Casco, recepcionó, o ni siquiera recepcionó, se dejó anticipar el que yo hace unos días había dicho que era el mejor delantero del fútbol colombiano. Podría retirar lo que dije hace unos días porque qué mal que jugó hoy. Por un partido no lo puedo condenar y agarrarlo a guadañazos, pero es que este partido no era cualquier partido. Alfredo Morelos se borró, también porque Millonarios lo borró en gran medida, pero él se borró con sus actitudes, con su prepoteada, con sus pucheros, solo haciendo pucheros en este partido. Y en este saque banda, dense cuenta, lo anticipan a él, la pelota va hacia el costado y Tecillo pierde el duelo contra Contreras. Pedían falta de Contreras contra Tecillo. Yo lo que veo es falta de sopa. O sea, Atlético Nacional pensó que estaba en la Liga Colombiana, en donde ante el mínimo toque, listo, falta. Y listo. Como sucedió en el partido de Nacional contra Santa Fe, que ante el mínimo toque, entonces salieron las fotos y los hinchas de Nacional decían que es que Rodallega había tocado ahí, que yo no sé qué. Nada, no había nada ahí. Así como no había nada en esto de Tecillo con Contreras. Así como digo que no había nada y que no había penal el día que jugaron Tolima contra Nacional. Eso no fue penal nunca, nunca en la vida. Llegó y se tiró, Tatay Torres apenas vio ese Haidar, llegó y se tiró. Eso no es penal nada, ¿ven?
pero para estar claritos con respecto a la conceptualización de las faltas. El asunto es que llegó y la ganó Rodrigo Contreras y le pegó desde su casa, hizo un soberano pepote. Qué golazo que hizo ese tipo. Vio Ospina afuera y Ospina quedó totalmente retratado. Qué pepazo, ¿de cuántos metros? 60, 70 metros, qué animal, cómo le pegó a esa pelota y cómo la metió allá. Porque hay que ser arrojado para pegarle así, hay que tener una enorme iniciativa para pegarle así, hay que clavarla así. Qué golazo que hizo Contreras, qué delantero bravo, ¿eh? Yo me estoy pensando cuando toque el clásico Millonario Santa Fe. Ay, Dios mío. Bueno, volvamos. El asunto es que Contreras hizo un pepazo el berraco. Pero no tardó mucho Atlético Nacional en empatar el partido. Campuzano le puso un gran pase a Nico Rodríguez. Y Nico Rodríguez llegó y controló muy bien con la izquierda y definió con la misma izquierda para pegar un sablazo, empatar el cotejo y hacer enloquecer a los del sur y a todo el Atanasio Girardot. Llegó y saltó la valla de publicidad, se fue por allá, celebró con ello y todo muy bonito. El problema es que Atlético Nacional, cada vez que le atacaba a Millonarios, no daba garantías. O sea, parecía que Nacional tenía un hombre menos. Millonarios siempre lo superaba por los costados. Cuando atacaba el albiazul, bueno, quedaba con su 3 y cuando subían, porque eso sí lo hacía Millonarios. No es que era un 5-3 fijo, sino que era un 5-3 móvil y pasaba de 5-3 a 3-5-2 y entonces se proyectaban Saravia o Valencia y ellos generaban esa superioridad para que se pudiera meter García y Macalister Silva, que jugó un gran partido para la edad que tiene Macalister Silva, jugó un gran partido en el conjunto albiazul y todos se sumaban y en esa sumatoria no había forma que Atlético Nacional pudiera contener a Millonarios por las bandas, como subían tanto Ocasco, Román, no podía contener a Millonarios por las bandas, tenía muchas fisuras y dentro de esas fisuras llegaban los errores y dentro de esos errores llegó un penal incontestable de Simón García que yo no entiendo qué era lo que protestaban o yo no entiendo desde la transmisión esa de ESPN qué era lo que veían o decían. Están ahí en la cabina y dicen que mano, dijo que no. Sampaio desde el principio dijo penal y siempre se sostuvo ahí, no tuvo que ir a mirar el VAR, no tuvo que mirar nada, penalazo viejo. Yo estoy diciendo, no, pero parece que humano, parece que están ahí en el estadio, están ahí. ¿Y cómo no ven? Dios santo, qué desespero, tiene una cabina, ¿están ciegos? O sea, de hecho, ese narrador cuando metió el gol nacional, el del empate, dijo es que Rengifo y era Rodríguez. ¿Para qué les dan una cabina entonces, loco? ¿Ve uno más? No. El caso es que cometió un penalazo Simón García. No entiendo que protestaban. Que había mano previa. No entiendo que protestaban. Yo no entiendo que protestaban. Penalazo de Simón García. Agarró la pelota. Agarró la pelota. Este muchacho que Atlético Nacional lo tiene entre ceja y ceja. Leonardo, el Chacho Castro. Y pues pegó un sablazo. ¿Quién tapa eso? Con tal de que Ospina tiene una estadística lamentable en los penales. Le patearon muy bien. 2-1 ahí al techo del arco, incontestable, triunfo de Millonarios en ese instante y Atlético Nacional dependía de los arreones, dependía de aventuras individuales porque no daba más, como colectivo no funcionaba. Ese 2-1 de Millonarios fue en el cierre del primer tiempo y ahí estamos hablando de un Atlético Nacional con muchas fisuras y que intentaba, pero con más ganas que fútbol y sin tanta consistencia ofensiva. Más o menos lo que yo vi en los duelos decisivos de Atlético Nacional el año pasado. Ah, que le ganó la final de la Copa Colombia al Medellín. Sí, también ganó una Copa Colombia Bodmer ahí. Ya ni el hincha de Atlético Nacional se acuerda que Bodmer dirigió a Atlético Nacional. ¿Por qué? Porque una barra inerte de carbón queda campeón con Nacional de algo, de lo que sea. Eso yo lo vengo diciendo, no es de hoy, eso es de hace mucho tiempo que yo vengo diciendo que Atlético Nacional para este tipo de partidos de fuste necesita técnicos de fuste, pero aquí para la Liga Colombiana ustedes pueden poner a cualquier hijo de vecino y va a ganar algo con Nacional, hombre, eso tampoco es imposible. Entonces es que el mérito de Arias, no tenía mérito Arias ahí. Ahora, segundo tiempo. En ese segundo tiempo, entonces llegó y dijo el técnico Arias, volvemos a él, pues tenemos que siempre volver a él, llegó y dijo, necesito empatarle a Millonarios prontamente. ¿Qué debo hacer? Oh, sacar a Mateus Uribe. Sí, voy a despoblar la mitad de la cancha. Voy a llenar eso de delanteros. No veo ningún inconveniente en que pues me quede sin que nadie corte y nadie lleve la pelota. No, eso es un tema menor. Y pues vean qué sucedió. O sea, esa es la típica de técnico enloquecido, desesperado. Creo que hizo lo mismo el día del partido
Cali Nacional, me parece mucho, que hizo exactamente lo mismo. Iba perdiendo contra el Cali y empezó a sacar los medios, y meter delantero, y meter delantero. Viejo, eso lo hago yo. O sea, no, ni siquiera. Ni siquiera lo haría yo, ¿eh? Porque de tanto jugar al fútbol fantasy, yo no hago esa. O sea, esa la hacía por allá al principio de huevón. O sea, pero hoy en día esa yo no la hago. Esa de llegar y sacar 3 4 medios para meter 3 4 delanteros. No, esa la hace un amateur que ni siquiera ha jugado al FIFA o al PES o al eFootball, como llaman en día. Pero dale, Arias. O sea, ya lo habías hecho contra el Cali, ahorita otra vez contra Millonarios. Te sacó Mateus y listo. El volumen ofensivo de Nacional. ¿Qué fue el volumen ofensivo de Nacional en el segundo tiempo? El disparo de Alfredo Morelos, que salvó Novoa. Y el disparo de Rengifo, una pelota suelta ahí que quedó, que salvó Novoa también. Pero ya. Quedaba la sensación que Nacional estaba encima. Sí, daba la sensación. Pero tiros así que ustedes me dijeran, Dios mío, Nacional iba a tirar el arco abajo a Millonarios. No, no. O sea, mucho centro de costado, mucho desborde. Pero no, o sea, era un Nacional como contenido y con más ganas que fútbol. Y dentro de esa locura colectiva que le entró a Atlético Nacional, pues yo veía que el Verde Paisa dejaba un campo tan grande. Yo decía, no vaya a ser. No vaya a ser que Millonarios aproveche uno de esos contragolpes, una de esas pelotas sueltas. Ya había advertido Chacho Castro con una bola que le dejaron hermosa y él le pegó, pero un sablazo, la dio en el larguero ahí. De milagro no fue gol de Millonarios. Ya había advertido el albiazul. Y Atlético Nacional seguía en su constante, ¿no? Entonces llegó y dijo el técnico, bueno, saquemos a Sarmiento, metamos a Marlos Moreno. ¿Quiso Marlos? Nada. Llegó el técnico y dijo, saquemos, esto fue en la pausa de rehidratación, llegó y sacó a Andrés Felipe Román y metió a Juan Bauzá, mi amigo Juan Bauzá. Y yo dije, otro delantero. O sea, ¿con cuántos quedó? O sea, Marlos que ataca por afuera, Alfredo Morelos, Chicho Arango, Bauzá. O sea, Nacional quedó partidísimo, quedó jugando con un 4-0-5. ¿Qué fue la formación de Nacional al final? O sea, era cualquier cosa. Estaba por ahí Campuzano con Rengifo ahí tratando como de recomponer. Si era como un 4-2-4, al final quedó Nacional. Algo así. Pero se fue un equipo partido. Incluso cuando yo he jugado al FIFA así de técnico o al PES así de técnico, me queda el equipo partido y hago un desastre. ¿Y este no se da cuenta, hermano? Eso yo sabía. Si yo, lo he hecho yo cuando he jugado ahí de técnico en el fútbol fantasy. Entonces, nada, eso no se podía. Y había mucho espacio para Millonarios. Y que si Millonarios era vivo, era fiero y lo aprovechaba, podría ser un escándalo. Y efectivamente ese escándalo llegó cuando un Nacional totalmente lanzado por allá al ataque perdió la pelota. Le quedó a Mosquera. Mosquera llegó y la rechazó. Y el balón le quedó a Rodrigo Contreras. Este se fue y qué bravo es ese delantero, ¿eh? Qué bravo, venía a la Universidad de Chile, no era como el titular indiscutido, pero alternado. Y qué man bravo, ¿eh? Dejó parado Ospina. Yo creo que se la definió ahí al palo inferior izquierdo de Ospina y listo. Silenció el Atanasio, los infiltrados, porque yo sé que había uno que otro. Yo creo que estaban así, da que se les explotaba la cabeza a ver si podían celebrar ese gol. Pero son Nacional regaladísimo, eso al minuto 75. Y de ahí en adelante, lo de Nacional fue, tétrico, ¿eh? Lo de Nacional fue tétrico. Un equipo con la cabeza gacha, con los brazos caídos. Millonarios fortacho que rechazaba todo, envalentonado por el triunfo, quien no. En ese mini lapsus que se da el disparo de Rengifo, que salvó Novoa y pare de contar. Atlético Nacional no tuvo más, no pudo más, se diluyó y clasificó Millonarios, el conjunto albiazul, a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Felicito a sus hinchas porque había que hacerlo en un ambiente tan hostil y contra Atlético Nacional, que hoy por hoy tiene, si no la mejor, una de las mejores nóminas del país, mal dirigida, mal manejada, pero una de las mejores nóminas del país, y lo consiguió Millonarios, cuyo técnico llegó ¿hace cuánto? Lleva un mes el técnico de Millonarios ahí. Lleva menos que Repeto, del EPN a Repeto. Lleva menos que Reterco. Y vean, metió a Millonarios a la fase de grupos de Sudamericana, una Sudamericana picantica, chévere. Recordemos que este año hay varios equipos brasileños pesados, está también River Plate de Argentina, con los equipos colombianos que se van a sumar. O sea, Deportes Tolima tiene unas ganas impresionantes de sumarse a la Copa Sudamericana. Medellín, vamos a ver qué es lo que hace. Pero Millonarios aquí tiene una oportunidad interesante. Vienen duelos en el Campín,
tanto de Libertadores como Sudamericana. Libertadores del lado de Santa Fe y Sudamericana del lado de Millonarios. Sufre Esencia, porque Esencia yo me imagino que tenía en la mente, ok, Millonarios se queda eliminado contra Nacional, entonces esos días puedo meter unos 7 conciertos de música popular. A la mierda esos conciertos, porque ahora va a tener que usar el Estadio Millonarios. Y también Santa Fe, se van a tener que alternar, Sudamericana y Libertadores, lindo para la capital, horrible para Esencia, horrible para sus negocios, ya puso la primera piedra, parece que va a construir el Campín. Los quiero ver, que es que diciembre de 2027, los quiero ver. Sobre todo quiero ver cuando demuelan el Campín, porque cuando lleguen y tumben el Campín, yo quiero hacer un video con el Campín de fondo, porque nunca me gustó la estructura de ese estadio. Ahora, vamos al 1x1. Y en este 1x1, David Ospina, amarilla. En los goles, ¿qué? Muy afuera, en el 1-0. En el penal, pues se sabe que Ospina no tapa un penal a nadie, además era imposible taparla. Y en el tercero, pues, ¿qué se le va a hacer? ¿No? Lo mataron los 3 goles a Ospina. Luego Andrés Felipe Román. Algo intentó al principio, luego se diluyó cuando lo sacó el técnico, ahí vino el escándalo para Atlético Nacional, lo intentó en demasía y no le resultó, cometió un penal incontestable, no sé qué habría para protestar. William Tecillo perdió ese duelo y de ahí vino el 1-0. Milton Casco, también un fantasma Milton Casco, ganaron su banda casi todo el partido, en el saque de banda de él, entre él y Morelos, constituyeron el 1-0 para Millonarios. Imagínense, de un saque a favor de Atlético Nacional llegó el 1-0 a Millonarios, déles pena. Luego de la mitad de la cancha, lo único que rescato hoy de Atlético Nacional es estos dos. Campuzano, que hizo una gran asistencia, y Nico Rodríguez, que marcó un golazo. Luego, Rengifo, normalmente yo lo destaco, pero no brilló casi Rengifo. Partido regular para abajo de Rengifo, pero los otros menos. Mateo Zuribe, Sarmiento, perdido. Uy, qué mal jugó Alfredo Morelos. Así como en otros duelos he dicho, el mejor delantero del fútbol colombiano. El mejor delantero del fútbol colombiano tenía que aparecer hoy. Y hoy brilló por su ausencia. También porque Millonarios lo absorbió, se lo comió. Toda esa movilidad que él generaba para Atlético Nacional la diluyó Millonarios con ese 5 ahí atrás muy aplicado de los que ingresaron para Atlético Nacional. Chicho Arango, un fantasma total, una mentira total hasta el momento. Marlos Moreno, otro fantasma. Juan Bauzá, mi amigo, otro fantasma. Y Dairon Asprilla, que el técnico lo metió porque, no sé, seguro le dijo, profe, yo quiero estirar un rato. De resto, César Haider, ¿por qué no habrá jugado, hombre? Gran central, César Haider. Y Cardona, recordemos que estaba sancionado porque el ídolo de Atlético Nacional se hizo echar en la Copa Libertadores del 2025 contra Sao Paulo. Y de ahí acarreaba una sanción. Entonces por eso pues no jugó en este partido el ídolo de Atlético Nacional, que le ha dado bastante al verde paisa. Del lado de Millonarios, Noboa salvó 2 importantes. Tengo 2 de Noboa en la mente, sí, 2 importantes de Noboa, 2 dentro del área. Le ha dado seguridad, se le miraba de reojo en Millonarios, pero ha dado seguridad. Luego, Arias se duerme en el empate de Atlético Nacional. Es para revisar ese tema porque Arias, de la subida en cuanto a nivel de Millonarios, Arias todavía no me convence de atrás. Mosquera lo vi mejor, incluso termina haciendo una asistencia, incluso salvó un gol en la línea. A mí se me hace que Arias como que pasa de agache, pero no me convence. Yo creo que tiene que mirar a otro central de Millonarios, pierde siempre la espalda. Ginás mejor, Ginás bravero, y ahí hizo varios cierres. Sarabia y Valencia también importantes en cuanto a ese tándem para subir y para atacar cuando Millonarios tenía sus momentos, y también para hacer compacto el equipo cuando debía sostener Atlético Nacional. Mateo García hizo un partido interesante, el mismo Ureña, que hizo asistencia. Macalister Silva, gran partido, y quiero destacarlo en especial a él porque tiene 40, más de 40 años, Macalister Silva, y cómo agarraba la pelota, ponía paños fríos en las jugadas, giraba, se apoyaba con los compañeros. Bien Macalister Silva en este partido. Rodrigo Contreras, un partido descomunal, de los mejores de su carrera, Rodrigo Contreras. No sé si se mete al corazón del hincha de Millonarios o está cerquita, pero qué jugador, qué jugador. Y no es de hoy, como les dije hace un instante, desde hace rato, desde que llegó al mismo Millonarios, yo dije, este man es bravo, este man es un delantero distinto. Todo bien con que está ahí Falcao, pero este es el delantero. Este es el delantero. Falcao es más como para el homenaje, para que entre un ratico, para vender celulares, pero este es un delantero. Este es un delantero, jodido. Es un tipo que se le mete a la cabeza al rival, y un tipo que trabaja a los otros psicológicamente, picoso, es un buen pivo, define bien. Esto es un delantero, loco. Con esto Millonario, con estos dos, aparte que Millonarios aprendió a jugar con Chacho y Contreras, una delantera de peligro. Luego de los que ingresaron,
Danovis por Valencia, porque Valencia pues sufrió esa lesión ahí y Danovis respondió en ese tiempo que debió ingresar. Steven Vega, el jefecito por García, también respondió. Y Elizalde y de Candaví ya en el cierre cuando ya estaban extenuados los futbolistas de Millonarios. Pero en términos generales, un golpazo de autoridad del conjunto albiazul, un batacazo, un golpe de opinión, ni el berraco para Atlético Nacional. Clasificación de Millonarios, incontestable. Sonaban cornetas cerca de donde yo vivo, porque pues, hinchas de Millonarios se sabe que hay por todo lado, y pues, en Bogotá obviamente. Y el conjunto albiazul se ha ganado el derecho a jugar la Copa Sudamericana desde la fase de grupos, porque recordemos que la Conmebol pues pone a eliminarse a los equipos del mismo país, pero se ganó el derecho ya a estar en la fase de grupos. Sorteo 19 de marzo, ahí va a estar mirando de reojo a Santa Fe, se van a estar mirando los dos a ver qué onda, qué grupo le toca a cada uno, pero muy interesante que estén los dos equipos de Bogotá en torneos internacionales. Y Atlético Nacional, no sé cuántas horas le quedan al técnico Arias en ese banco técnico, porque muy lindo ganarle a Alianza FC sin nombre, a Águilas, a Santa Fe de Reterco, todo muy hermoso, pero perdió el partido que el hincha de Atlético Nacional, ni por el berraco, quería que perdiera el Verde Paisa. Entonces será esperar si es que en unas horas tendremos nuevo técnico de Atlético Nacional, o si continuarán con este gran y ganador proyecto de Fermani y Arias. Ahora es instante para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de esta clasificación del conjunto albiazul y de la eliminación increíble de Atlético Nacional en condición de local? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.